no habíamos trabajado. Le vamos a agregar acá una corriente I sub 2 que tenga la misma componente reactiva que I sub 1, pero que a su vez tenga una componente activa. ¿Qué pasaría con el gráfico en ese caso? Al seguir teniendo la misma componente reactiva, I por XS, proyección horizontal, debe seguir teniendo la misma longitud. ¿Por qué? Porque la potencia reactiva en juego sigue siendo la misma. Pero ahora aparece una potencia activa. Entonces va a aparecer acá una I sub 2 por XS que me sigue dando la misma proyección horizontal, es decir, la misma potencia reactiva, pero que me pasa a dar ahora esta potencia activa en bornes, y por ende aparece esta E sub 03, E sub 02, perdón, porque estamos solo en la segunda condición de carga, en donde ahora sí tenemos un I sub 02. ¿Por qué? Porque apareció potencia en bornes activa. Al haber potencia activa en bornes necesitamos más combustible y los polos se adelantan. Y a su vez necesitamos un poco más de excitación que antes. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos más excitación si la componente reactiva de la corriente sigue siendo la misma? Si me responden esto, esta noche duermo feliz. ¿Por qué? Porque la mente potencia activa. Pero la potencia activa necesita de potencia mecánica. La corriente que yo considero tiene parte activa. Está bien, pero la componente activa necesita de potencia mecánica solamente, o de algo más. ¿Qué pasaba cuando funcionaba solo con carga activa acá? ¿Necesitábamos variar la excitación? Sí. ¿Por qué? Por la reactancia propia de la máquina. Allá yo le agregué solo potencia activa, no modifiqué la reactiva. Pero esa potencia activa, al circular por la reactancia de la máquina, produce un efecto reactivo. Entonces, debí darle más combustible para que se adelanten los polos y me dé esa potencia en bornes, pero a su vez darle un poquito más de excitación porque esa nueva componente de corriente horizontal circula por la reactancia interna de la máquina. Entonces, cuando le pongo en carga activa, sí o sí siempre debo darle un poquito más de excitación para compensar el efecto reactivo del propio arrollamiento. ¿Y es generador o motor ahí? En la condición 2. ¿Por qué? Porque la componente activa está en fase con un sub F y porque E sub 0 se adelantó con respecto a los polos. Si la trajéramos hacia el otro lado ocurriría lo mismo, pero al revés. La excitación seguiría siendo la misma. ¿Por qué? Porque una corriente atrasada con respecto a un generador produce el mismo efecto que una corriente adelantada con respecto a la tensión de un motor. No lo hacemos al gráfico completo, pero si la corriente S sub 2 fuese esta, que sigue teniendo el mismo componente reactivo y activa la misma que tuvimos en la I sub 2, E sub 0 se acomodaría acá abajo, θ se acomodaría acá, tendría el mismo valor que acá. ¿Por qué? Porque pasó a ser un motor pero con corriente adelantada con este ángulo phi. Corriente adelantada en un motor produce el mismo efecto que corriente atrasada en un generador y lo vimos detalladamente en la clase pasada. Pero ya no lo agregamos para no complicar el dibujo y porque ya hemos hablado suficiente de él. Pasamos a partir de esto. Ahora que sabemos cómo juegan las potencias activas respecto de las mecánicas y las reactivas respecto de la excitación, vamos a ver qué pasa cuando ponemos o qué debemos tener en cuenta si queremos poner generadores en paralelo. Teniendo en cuenta que cuando hablamos de sistemas de potencia como el sistema nacional nuestro, todos los generadores están en paralelo con todos, salvo que haya una zona trabajando en isla, que hoy por hoy no las tenemos, o salvo que hubiese sido hasta el año 2008, 2009, donde se interconectó el sistema patagónico con el sistema interconectado nacional, en donde hasta ese momento eran dos sistemas independientes. Entonces los del sistema patagónico estaban en paralelo con ellos y los del resto con el resto. Cuando se vinculó con la línea, primero con una línea y creo que ahora ya son dos las que interconectan Patagonia con el sistema principal, está todo en paralelo con todo, los 26.000, 27.000 megavatios. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de entender qué pasa en el sistema nacional
pero desde la perspectiva de la conexión de solo dos generadores en paralelo. Y bajo esta condición, máquina no saturada que hace más fácil trazar los diagramas vectoriales. Después, cuando veamos los diagramas de las máquinas saturadas, volveremos a hacer memoria sobre esto y decir, ¿se acuerdan cuando vimos en paralelo? Bueno, la misma complicación que tiene trazar un diagrama de una máquina saturada, lo multiplicamos por 2 o por 500 según las máquinas que tengamos en paralelo, pero acá lo vamos a ver solamente con dos no saturadas, como para tratar de entender de la manera más elemental posible lo que ocurre. Paralelo de alternadores es el tema que sigue exactamente luego de este que estuvimos viendo en la página 158. Costumbre, lo vamos a dar un poquito más difícil que lo que sale en el apunte. Si no, vendría y leería el apunte o confiaría en que ustedes lo leen en su casa y nos juntamos para el examen, nada más. Si bien el tema se llama paralelo de alternadores, lo que en realidad estamos hablando es paralelo de máquinas sincrónicas. ¿Por qué? Porque yo puedo poner 2 generadores en paralelo, 3 generadores en paralelo, 20 generadores en paralelo, pero a su vez hacer que cualquiera de ellos en un determinado momento funcione como motor. Y ese motor va a estar en paralelo con los generadores, nada más que la potencia activa, en lugar de ser generada por la máquina, va a ser consumida para entregar potencia mecánica, pero al fin y al cabo están en paralelo, y lo único que cambia es qué excitación le damos y si le suministramos o no le suministramos potencia mecánica al eje. Pero están todos en igualdad de paralelismo, si vamos al caso. Entonces vamos a ver si lo complicamos con eso también al final del diagrama. ¿Qué condiciones deben tener las máquinas sincrónicas, ya sean como generadores o como motores, para poder conectarlas en paralelo? Misma tensión, misma frecuencia. ¿Qué cosa? Misma frecuencia. Bien, paremos ahí. Misma frecuencia, que si lo traducimos a velocidad de sincronismo es también, si vamos al caso, misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Todas las máquinas que sean de un solo par de polos deberán funcionar todas estrictamente a 3000 revoluciones por minuto. Para que con la formulita F igual a P por N sobre 60 tengamos siempre la misma frecuencia. Todas las que sean de 2 pares de polos a 1500 RPM estrictamente. ¿Qué otra condición dijo? Tensión. Misma tensión, y ahí sonamos. Porque si vamos a los datos característicos del generador de la central de embalse, dice que tiene una tensión de bornes de 25 kV. ¿De qué nivel de tensión son los generadores nuevos de la central bicentenario? No deben ser de más de 13,2 kV, me parece. 15 cuando mucho. Entonces tenemos un mismo sistema con 25.000 megavatios, pero un generador de 25 kV, otro de 13, y de ahí las tensiones más variadas que ustedes quieran. Entonces, ¿es cierto que tienen que tener la misma tensión? No, bueno, sí. Hay uno de 25 y otro de 13, conectados en paralelo. ¿Deben tener la misma tensión o no? Después se los eleva. Es un video, la misma tensión de borde. En la barra. Deben tener la misma tensión en el punto de conexión a la red interconectada. A ver, de alguna manera todos terminan trabajando en 500 kV si vamos al caso. El de embalse con un transformador que eleva de 25 a 500. El de central bicentenario con un transformador que eleva de 13,2, si es que es de 13,2, no lo recuerdo bien, pero me parece... ¿De 6,6. ¿La bicentenario 6,6? Bueno, puede ser. 6,6, 13,2, da lo mismo. Hay un transformador que eleva a 132 en la estación propia de la central, y luego de un recorrido de esa línea de 132 termina a través de Malvinas o Almafuerte o Arroyo Cabral vinculándose al sistema de 500 a través de un transformador de 132 a 500, en el que saldrá o entrará energía, da lo mismo, pero el paralelo se forma a través de los transformadores. Si yo estoy hablando de 2 transformadores pequeños en mi casa, sí tendrán que ser los 2 de 380 voltios. Si estamos hablando de los generadores de la central Yacireta, que son 18 generadores,
Cada uno tiene su propio transformador de máquina, pero todos los transformadores son idénticos. Pero los generadores no están puestos en paralelo entre ellos, están puestos en paralelo luego de los transformadores. Si tuviésemos generadores de diferente nivel de tensión, deberían tener diferente relación de transformación los transformadores de máquina para que a la salida de los transformadores tengamos igual tensión. En síntesis, en bornes de la máquina o en bornes del secundario del transformador de máquina, de alguna manera necesitamos tener la misma tensión. Si no, son incompatibles. ¿Qué más? El ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? El ángulo de fase entre la tensión entre la tensión y la corriente. No, porque eso te lo da la carga. Y resulta que vos al generador, si le das más excitación, te va a entregar corriente más atrasada, y puede que con uno entregues puramente potencia activa y con el otro puramente potencia reactiva. A eso lo corregís con la excitación, no es una condición. Pero para mí, misma tensión, o sea, la de la fase es que las dos tensiones social. tienen que estar ahí, no puede estar una así. Bueno, eso es otra cosa. Misma tensión es mismo módulo de tensión. Eso que está diciendo usted es concordancia de fase. Que es una complicación extra respecto de la misma frecuencia. Tienen que girar a la misma velocidad, pero no solo girar a la misma velocidad, sino que todos los generadores deben pasar por el máximo positivo de la tensión de la fase A en el mismo instante, por el máximo positivo de la tensión de la fase B en el mismo instante, por el máximo positivo de la tensión de la fase C en el mismo instante. Se sincroniza. Antes se la sincronizaba a mano, ahora se sincronizan automáticamente. De hecho, acá su compañero en algún momento me cuestionó en alguna clase de por qué era que en su momento el gerente de generación de EPEC tenía problema que a veces quería conectar un generador y la red lo rechazaba. ¿Qué lo rechaza? No lo deja conectarse. A ver, yo lo pongo a funcionar a la misma velocidad, por ende, con una condición más que nos falta de ver, con la misma frecuencia. En el momento en que cerramos el interruptor para vincularlo a la red, si la red está pasando en la fase A por el máximo positivo y el generador está pasando en la fase A por el máximo negativo, estamos conectando un positivo con un negativo. ¿Qué estamos haciendo? Un cortocircuito. ¿Y cuál es el síntoma del rechazo del que estamos hablando? Actúa la protección por sobrecarga. En el mismo momento en que lo conectes un cortocircuito, ¡tac!, abre las protecciones del generador. No lo dejan conectarse. La red lo rechazó. ¿Por qué? Porque no entraba en concordancia de fase. Entonces hay que ir jugando con el combustible hasta apurarlo, frenarlo, hasta que tengan un cierto ángulo de desfasaje. No necesitas que entremos en concordancia de fase perfecta, pero que el ángulo de desfasaje que haya entre la red y el generador sea mínimo para que la corriente de sobrecarga o de cortocircuito que se produce como transitoria no haga que actúen las protecciones y el generador no se vea rechazado por la red. Si vamos a libros viejos, tipo el Holst, de máquinas eléctricas, habla de circuitos que se usaban con lámparas, por ejemplo. Sí, Lámparas que se conectaban al generador y a la red, lámparas, sistemas que eran por máxima luminosidad o mínima luminosidad, según el diseño, que las lámparas medían la diferencia de tensión entre la red y el generador para la misma fase. Si las dos están en concordancia de fase, la lámpara no va a ver diferencia de tensión en sus bornes y no va a encender. Y con otra conexión vería la máxima diferencia de tensión y eso dice, che, es el momento de conectar. Nunca vi una operatoria de esas y no sé si ahora ya no están viviendo con sistemas automáticos. Ah, pero sigue habiendo estación molino. Sí, Bueno, está bien, pero esas viejas. Bueno, hoy sigue teniendo el sistema de lámpara que cuando están las dos encendidas fuerte en este caso, es el momento de cerrar el interruptor. Las nuevas, Central Bicentenario, ya es automático. ¿Por qué? Porque la Central Bicentenario tiene una particularidad, tiene un sistema de arranque como este que les decía recién yo, con un motor asíncrono. Pero recién yo les decía que necesitábamos de eso para hacer arrancar como motor a un generador. Y ahí estamos hablando de un generador. ¿Qué problema tienen las centrales con turbinas de gas o turbinas de vapor? No tienen capacidad para arrancar de cero con el vapor. O no tienen capacidad de arrancar de cero velocidad, digamos, de 0 RPM, con la combustión en un turborreactor. Hay que hacerlo, que lleguen a una velocidad cerca de la nominal, no vencer la inercia, porque en realidad tiene que ver con el ángulo en que pega el vapor o el gas con la turbina.
para que lo pueda hacer arrancar, sumado a vencer la inercia. Entonces, y en un turborreactor tipo las TG, necesitas que ya tengas el flujo de aire necesario para mantener la combustión. Si no tenés el flujo de aire que te lo dé el compresor, y el compresor marcha asociado a la turbina, no arranca. Entonces, tiene un sistema asincrónico que hace que el generador arranque como motor asincrónico. El motor asincrónico lleva a la turbina a una velocidad cercana a la del régimen. Recién cuando está en esa velocidad, le inyectan el gas y le meten el fosforito para que se encienda. Y cuando la turbina llegó a velocidad de sincronismo, la máquina ya estaba conectada a la red, porque estuvo conectada como motor. Entonces no necesitó entrar en sincronismo viendo la concordancia de fase. Ya entró en concordancia de fase plena porque estaba conectada desde antes como motor. Entonces, son más sofisticados los sistemas, pero que a su vez en otras cuestiones lo hacen más simple. ¿Qué más falta aparte de la concordancia de fase? Que tiene que ver con la secuencia. Viendo que tenemos igualadas las frecuencias y por ende las velocidades, la secuencia de fase es la correcta, el nivel de tensión es el correcto, y estamos en concordancia de fase en ese instante, conectamos paralelo y que Dios nos ayude. Dije el operador de la central de allá de mi pueblo, cuando todavía no estaba interconectado el pueblo y tenía su propio generador de corriente continua, y que se le quemó el generador al pobre tipo en el año 55. Entonces, por ende, se arma la cooperativa eléctrica y le lleva 2 años llegar con la red para poder estar alimentado. Entonces tuvieron 2 años oscuras, básicamente. ¿Qué pasó? Se le habían quemado algunos cables o algo así. Entonces, cuando contrataron al técnico para que lo arreglara, dijo: y acá hay rojo con rojo, verde con verde, conecto, ¡buf! Polo. Se acabó el generador. Se ve que el repuesto que compraron no cumplía con el código de colores de la máquina y se acabó. Entonces, 2 años oscuros. Vamos a poner en paralelo esto. ¿Qué implica poner en paralelo esto? Que vamos a tener un diagrama de tensión de fase común. Como estamos igualando las tensiones a través de los transformadores, esta tensión de fase que vamos a representar acá es la tensión de fase de todos los generadores, que debe pulsar en fase y en sincronismo permanentemente, y pasa a ser una tensión única, la tensión de la barra de todos los generadores. Y nuestro sistema interconectado, ya sea conformado por 2 máquinas o por 50 máquinas, por 1 megavatio o 25.000 megavatios, alimentan a una sola corriente total, que es la sumatoria de todas las cargas de todos los usuarios, que va a tener un módulo y un desfasaje según cómo se estén compensando los factores de potencia y según cuántas lámparas hayamos conectado y si son fluorescentes, incandescentes o LED. Pero todo el sistema en síntesis termina simplificándose a una tensión y a una única corriente total. Todos los generadores, a través de sí mismos o de su transformador de máquina, van a entregar esta tensión. Y entre todos van a entregar esta corriente. ¿Cómo se podrá desagregar esa corriente? Como nosotros querramos. Podemos ir a un caso único, en donde tengamos esta corriente I1 del generador 1 y esta corriente I2 del generador 2. ¿Cómo estamos haciendo funcionar esos 2 generadores? Más allá de que estén en paralelo. Estamos suministrando esta corriente total, un generador entrega esta corriente I2, otro entrega esta corriente I1. Una entrega activa y la otra. Uno está entregando corriente puramente activa y el otro puramente reactiva. El que está entregando la corriente reactiva, ¿es sí o sí un generador? No, puede ser un motor. Puede ser un motor funcionando como capacitor, en donde en lugar de darle un pequeño chorro de combustible a la turbina, está consumiendo una pequeña potencia activa para mantenerse girando. Pero supongamos los generadores, pero esto es lo que yo les decía recién. En paralelo podemos tener todos generadores o generadores con motores. ¿Qué excitación debemos darle a cada uno de esos 2 generadores para que uno sea capaz de entregar I2, para que el otro sea capaz de entregar I1 y para que ambos en conjunto la corriente total que todos los usuarios del sistema en este momento estamos requiriendo? ¿Cómo se arma? ¿Cómo determinamos la excitación? Trazamos el diagrama vectorial de cada uno de ellos. Vamos a seguir suponiendo que son máquinas no saturadas,
reactancia síncrona igual a xy más xd, y R1 igual a 0 para que sea más fácil. Puede haber diferentes condiciones. Que los dos generadores sean iguales. En este momento tenemos a las dos TG de la central Bicentenario funcionando en paralelo, sin la TB, sin la de vapor, y aisladas del resto del sistema. Y a una TG le hacemos entregar esto y a la otra esto. Como las dos son iguales, tienen las mismas reactancias síncronas. Entonces las composiciones de vectores van a ser iguales módulos para ambas en la medida que las corrientes sean iguales. Que eso es lo más fácil de trazar. Pero podría ser que tengamos una máquina de rotor cilíndrico, como las de las TG o TB de la Bicentenario, en donde el diagrama real con carga se trace, como ya vamos a ver en un ratito, en paralelo con una de las de Yacyretá, que es uno de polos salientes, en donde el diagrama vectorial se traza de una manera totalmente diferente. Métodos distintos, resultados distintos, para polo saliente y rotor cilíndrico. Pero como estamos suponiendo no saturación, no R1, y que todas son rotor cilíndrico, simplificamos al máximo. Después nos acordaremos de esto anecdóticamente y veremos las particularidades con cada tipo de máquina. Entonces, vamos a estas condiciones. ¿Qué pasa con el generador 1? Para el generador 1 tenemos esto, I sub 1 por XS del generador 1 es sub 0 del generador 1, psi sub 0 del generador 1. ¿Qué conclusión puedo sacar de ese diagrama vectorial? Una cierta potencia. Tenemos una potencia en bornes, que es la proyección vertical de sub 0,1. ¿Tenemos potencia reactiva en bornes? No, porque no tiene proyección horizontal el I sub 1 por XS1. Tenemos un psi sub 0,1 que es el ángulo de decalaje del diagrama vectorial, pero que dividido P, ¿qué nos da? ¿Cuánto se debieron adelantar los polos con respecto a la tensión de bornes por haber pasado a tener ese nivel de corriente? Desplazamiento de los polos. Y con eso llamamos... y una excitación θ sub Px del generador 1. Vamos a armar el del diagrama 2, el del generador 2. ¿Qué pasa con el generador 2? Si la corriente está retrasada a 90 grados, Esa se va a pasar en fase con la función. aparece acá I sub 2 por XS2. Vamos a correr la referencia de la potencia en bornes del generador 1. Si ahí se ubica I sub 2 por XS2, ¿qué pasa con E sub 0,2? Aumenta, pero sigue estando en fase con un sub 0, con un sub F, perdón, E sub 0,2. ¿A qué nos lleva eso como conclusión? ¿Hay desfasaje entre E sub 0,2 y U sub F? Más allá de que a mí me salió chanfleada la recta y se me ríe acá el compañero porque está detrás de cámara, pero bueno. No hay desfasaje, no hay psi sub 0,2, es decir, psi sub 0,2 igual a 0, si estuviese bien trazado. Entonces, si no hay desfasaje, ¿qué quiere decir? No hemos necesitado darle potencia mecánica al generador. ¿Hay potencia en bornes P sub B2? No. ¿Hay potencia reactiva? Sí, la proyección horizontal de I sub 2 por XS2. Esto es Q sub B2. ¿Y qué pasó con la excitación? La excitación 2 debió crecer respecto de la 1, ¿por qué? Porque en la 1, en la máquina 1, si las dos máquinas eran iguales, la excitación debió crecer solo por el efecto reactivo de la máquina. En la 2 debió crecer por el efecto reactivo de la máquina más la corriente reactiva de la carga. Entonces θ sub excitación 2 es mayor que la 1. Eso para mantener constantes las tensiones e iguales, porque ahora están en paralelo. Cuando yo tengo un generador aislado alimentando solo una carga,
Y puedo soportar variaciones de tensión. Mis cargas soportan 220 más o menos 5%, 10%. Y me lo aguanto. Alumbra menos la lámpara, alumbra más la lámpara y dura menos. Pero cuando están en paralelo con otro generador, todos necesitan tener la misma tensión porque no tengo margen de variación. ¿Qué pasaría si a este mismo sistema U sub F, la misma corriente total, con el mismo ángulo phi total, que acá no lo había dibujado, hacemos que esa I total esté compuesta por una I sub 1 y por una I sub 2 iguales y con el mismo desfasaje phi promedio total. ¿Cómo se armaría el diagrama vectorial? Y sumando todo. Y entregarle la misma potencia que Ambas estarían entregando la misma componente activa y ambas estarían entregando la misma componente reactiva, porque se están repartiendo la carga en iguales partes. Entonces, ¿qué quiere decir? La composición de los diagramas vectoriales a igual reactancia síncrona nos llevarían a la misma E sub 0 y por ende a la misma excitación. ¿De qué depende la igual reactancia síncrona? De que las dos máquinas sean iguales. Si son diferentes, por más que entreguen la misma corriente, los diagramas van a ser distintos. Pero si las suponemos iguales, para máquinas idénticas, a igual tensión e igual condición de carga, ocurre esto. I sub 1 por XS1 igual a I sub 2 por XS2. En las dos lo mismo, porque están superpuestos. E sub 0,1 igual a E sub 0,2, porque las dos máquinas están entregando la misma componente reactiva de potencia y la misma componente activa de potencia. Y a su vez, θ sub EX1 igual a θ sub EX2, porque están entregando las mismas condiciones de carga. ¿Qué pasaría si con las dos máquinas funcionando así como están, yo agarro la máquina 2 y le subo la excitación? ¿Qué debo hacer para que la tensión en borne siga siendo la misma, la del sistema? A ver, si yo agarro esta excitación θ sub EX2 y la llevo a este valor de excitación θ sub EX2, que es mayor. Se excita de la 1. Y si quiero mantener la tensión U sub F constante, tengo que bajarle la excitación a la 1. Si a la 2 la llevé al mismo valor que tenía acá para igual corriente, a la 1 la tengo que traer al mismo valor que acá para igual corriente. Y por ende, aquel diagrama vectorial conjunto se torna en este diagrama vectorial conjunto. Si en este caso, primero, a la máquina 2 decido bajarle la excitación, para que no se me reduzca la tensión en bornes, a la 1 debo subirle la excitación. Y si llego a un punto a que se equilibren las dos excitaciones y las dos máquinas son iguales, pasé de este diagrama a este. De una máquina activa y una reactiva, a las dos con la misma componente de activo y reactivo. ¿Se entiende? Por cada vez que voy a variar la excitación o la potencia mecánica de una máquina, a ver, acá la 2 entregaba potencia reactiva pura. Para pasar a aquella condición necesito darle potencia mecánica en el eje. Si de aquella quiero venir a este, a la máquina 2 no solamente tengo que moverle la excitación, tengo que sacarle la potencia mecánica del eje para que se venga a esta condición si quiero llegar a esta. Es decir, a igual corriente total que deben suministrar las dos máquinas, si yo modifico la condición de una, a la otra la tengo que modificar en sentido contrario para que se mantenga el equilibrio. ¿Se entiende eso? Si quiero mantener la corriente total. Ahora, si de repente estos usuarios deciden con la misma corriente consumir un poco más, puedo irme a cualquiera de las dos variantes.
A ambas subirle un poco más la potencia mecánica en el eje para que entreguen la activa correspondiente y a ambas subirle la excitación para que entreguen el reactivo correspondiente. O puedo a una subirle la potencia mecánica en el eje y moverla más a la condición 1 de esta, y a la otra solo subirle la excitación para moverla a la condición de esta y tender a cualquiera de los objetivos que yo quiera. A eso lo decide el operador del sistema. El OED, organismo encargado del despacho. ¿Quién es el organismo encargado del despacho? Hoy por hoy, la misma compañía que administra el sistema, CAMESA. Pero también hay reglas locales, por ejemplo a nivel provincial, cuando de repente dentro del sistema de transporte provincial, en el que ya no tiene injerencia CAMESA, EPEC detecta que estamos perdiendo tensión en un final de línea, puede habilitar centrales que CAMESA no las despache por ser caras, pero que las habilite para que no caiga el nivel de tensión en el final de línea. O sea, cada operador de cada zona decide, a ver, no es que la central esa que habilite EPEC en un final de línea costosa se le va a remunerar CAMESA. No le va a pagar por eso. ¿Por qué? Porque es menos energía que entra por el sistema de EPEC, básicamente, y los medidores que están en Almafuerte, en Arroyo Cabral y en Malvinas Argentina pasan a ver menos energía. Pero con eso se evita que caiga la tensión en el final de la red. Entonces, hay un montón de actores que son los que deciden, pero cuando vamos al despacho económico, CAMESA a cada generador levanta el teléfono y le dice: che, prepárate, porque en este momento entras a hacer reserva rotante y tenés que entrar con tanta potencia dentro de tanto tiempo, y va a ser tanta activa y tanta reactiva, y en el momento en que llega la hora de que conecten esa activa y esa reactiva, tiene que estar conectada a la potencia, porque si no viene una multa por no estar disponible cuando uno se declaró disponible. Porque si no te declaras disponible no te van a despachar nunca. Entonces tenés que declararte disponible. Si cuando llegó el momento de poner la potencia no estuviste disponible, penalización, digamos. Lo mismo que si la máquina de repente, lo que le pasó a la central Bicentenario, cuando la declararon y entró a funcionar en el sistema, se declaró la potencia de característica de diseño. Y la máquina, por las condiciones climáticas más otros factores extras, no eran capaces de llegar a esa potencia. Entonces, como cuando hicieron el contrato con CAMESA, declararon que iban a entregar X potencia y llegaban a X menos 10, penalidad por no suministrar. Y estuvieron años dando vueltas para poder corregir el contrato y decir: no, pará, nos equivocamos. Dijimos 500, pero en realidad somos capaces de dar solo 450. Durante todo ese lapso, penalización por no suministrar toda la potencia que se declaró. Es un tema bastante complejo. Algo asociado a esto de paralelo de alternadores que es bastante interesante, no porque se esté usando en las máquinas nuevas, pero sí, es qué pasa cuando de repente el usuario que está produciendo estas corrientes totales toma sobrecorrientes transitorias o deja de tomar corrientes por un determinado momento. A ver, cuando hay fluctuaciones de carga, ¿qué debe hacer el generador?